En este video te muestro cómo hacer el montaje de hebra o cola larga en palillos o 2 agujas. Acá para mi ejemplo tengo 5,5 y 6 con los que voy a montar los puntos y un hilado de grosor medio que en este caso es un acrílico. Pueden usar cualquier material. Para calcular nuestros puntos vamos a hacer lo siguiente. Tomamos la distancia de una palma o de los dedos y lo vamos a colocar sobre la aguja. Pinzamos ahí y ahora vamos a suponer que para nuestro ejemplo necesitamos colocar 20 puntos. Entonces, voy a envolver sobre la aguja solamente 5. De la siguiente forma. Esta la vamos a contar como el primero y luego cuento 2, 3, 4 y 5. Una vez que tengo esta medida, la voy a pellizcar acá y la suelto. La apoyo sobre la mesa o la sostengo y ahora vamos a calcular con esta medida la otra cantidad que necesitamos. En mi caso dijimos que eran 20, entonces acá tengo una medida. Si le agrego una más, voy a tener 10 puntos. Si le agrego una medida más, tendría 15 y con una más tendría la distancia de 20 puntos. Pero para este tipo de montaje de hebra larga o de cola larga necesitamos calcular un poquito más porque si no nos vamos a quedar cortas. Entonces, de la medida que ustedes tengan acá, calculado para sus puntos, que en mi caso son 4 hebras para estos 20 puntos, le vamos a siempre colocar la mitad. Entonces, si yo acá tengo 4, debería agregarle 2 medidas más. Entonces, agrego una y agrego una más. Acá ya tengo 6 medidas de la inicial que había calculado. Una vez que tengo esta medida, tomo acá, pellizco donde terminó y voy a buscar la punta inicial de mi hilado. Lo junto, lo sostengo y luego voy estirando todo el hilado que calculé hasta encontrar el centro. Una vez que estamos acá, vamos a saber que acá va a ir nuestro primer punto. Entonces, pellizcamos acá, separamos los hilos y vamos a dejar para arriba la hebra que va a nuestro ovillo y hacia abajo la hebra corta, ¿sí? Entonces, una vez que estamos acá, hacemos lo siguiente. Ponemos los dedos como si fuera una pinza, pulgar índice, y lo pasamos por abajo. Encima de esto vamos a situar el centro que marcamos, ¿sí? Ahí lo pueden pellizcar si quieren para que no se les corra. Y después hacia abajo vamos a tomar ambas hebras sosteniéndolas con los dedos restantes. Tomamos la aguja y ahora vamos a abrir de esta forma y vamos a empezar a montar el primer punto desde acá. Entonces debemos bajar esta hebra así para formar como si fuera una V o un corazón y luego la aguja pasa por arriba o por atrás de la hebra superior. Ahora debemos pasar por el frente de la que está afuera de nuestro pulgar. De esta forma pasamos por el hueco, ¿sí? El agujerito que es el lazo que se nos forma. Y venimos a buscar esta que tenemos acá en la parte interna de nuestro índice. La vamos a pasar por el frente, la aguja, levantándola de esta forma. Y ahora vamos a meter esta hebra por este hueco. Así. Una vez que estamos acá, podemos soltar el pulgar y ajustamos levemente. Eso nos va a formar los 2 primeros puntos de nuestro montaje. Lo hacemos de vuelta para que sea más claro. Si este es el inicio, de arriba, así, hacia abajo, empujamos, ¿sí? Como si fuera de atrás hacia adelante. Vamos a pasar por abajo de esta forma, pasamos por el lazo o el hueco que se nos forma ahí, venimos a buscar esta
ahí. Y ahora esta la vamos a pasar por acá adentro. Ahí se nos formaron los dos primeros puntos. Si esto les resulta complicado, pueden hacer el primer punto con un nudo corredizo. Mi mamá los monta así. Yo hago el nudo corredizo porque me gusta más, que es el mismo que hacemos en crochet. Hebra larga hacia adelante, hebra corta hacia abajo. Pasamos la larga por la corta formando una E cursiva y después nos introducimos por este centro y venimos a buscar la hebra larga. Sacamos hacia afuera y acá ya tenemos el primer punto para montar en nuestra aguja. Una vez que tenemos este primer punto, hacemos lo mismo. Con los dedos de pinza, pasamos por acá abajo, ajustamos sobre la aguja y ahora vamos a continuar montando los puntos que nos restan. Cuando ustedes ya lo tienen enganchado de esta forma, hacen el mismo procedimiento. Sostienen acá un poquito para que no se les salga, empujan hacia abajo, formamos la V o el corazón y vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar por abajo de esta y después por encima de esta. Por abajo, así, de afuera hacia adentro. Una vez que estoy adentro del hueco, vengo a buscar la que está de este lado. La tomo y paso por adentro del lazo. Y luego ajusto levemente. Y ahí tenemos formaditos 2 puntos. Ahora vamos a repetir esto la cantidad de veces que necesitemos para los puntos que vayamos a colocar. En nuestro caso habíamos calculado 20. Así que me faltan montar 18 puntos más. Vamos repitiendo. Recuerden que pueden pausar, retroceder, disminuir la velocidad en caso que lo necesiten. Bajamos levemente, voy hacia la izquierda y luego hacia la derecha y ajusto levemente. Repito. Izquierda, derecha, ajusto levemente. Izquierda, derecha, ajusto levemente. Acá ya tengo los 20 puntos montados y si ustedes observan, la colita inicial queda de la medida perfecta y exacta que necesitamos. No es ni muy corta ni demasiado larga como para que nos moleste o que se nos confunda con el hilado que viene del ovillo. Prueben este sistema, es muy elástico, queda muy bonito al inicio. Del revés los puntos se ven de esta forma y por el derecho se ven con una pequeña lomita como si fuera el punto bobo o Santa Clara. Espero que esto les haya servido. Pueden investigar otro tipo de montajes, pero este realmente es muy práctico, se monta muy rápido, queda muy bonito, bien terminado y es bastante elástico. Una vez que estamos acá, ya podemos comenzar a tejer.